es algo hasta cierto punto normal, pero que se da, muy evidente, muy palpable. Ahora, sabemos eso y sabemos que la juventud requiere de espacios emocionales. Son dos lados, o sea, por un lado se ve ese panorama, por el otro lo necesitamos, pero ¿qué es lo que... ¿A qué conflicto estás enfrentado tú en esa vertiente, en ese aspecto, que me imagino que han de ser varios? Porque yo también tengo un proyecto parecido y de repente te dicen, no, ¿sabes qué? Ustedes no son artistas porque, o sea, ustedes no son escritores, porque no han empezado a cursos desde chicos, porque no están con nosotros en el Instituto de Cultura, porque el Instituto de Cultura no es acerca del Instituto de la Juventud también, están demasiado separados y deberían de ir de la mano, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un montón de cosas de ese tipo y dices, ok, pero si esos jóvenes no tienen para dar el primer paso, ¿cómo esperas que ya vayan a talleres si no tienen el primer espacio, ¿no? Entonces la pregunta va enfocada a eso, ¿a qué dificultades te has enfrentado? ¿Qué errores has cometido también? Porque de los errores se aprende mucho. Y ¿cómo ves también ese panorama del arte y la cultura en nuestro país y en Baja California, en la frontera, que básicamente pues, enfrenta ese tipo de problemas o diagnósticos? Ahora sí, digamos que la primer barrera fue que el proyecto empiece en MIT, ¿no? Una institución de investigación en el que, digamos, se tenía un cierto parámetro hasta cuánto iba a durar el proyecto y si funcionaba, qué padre, y ya lo anotamos y ahí quedó, ¿no? Y eso me pasó, para ser honestos. Ellos empezaron a ver cómo estaba funcionando y dijeron, qué padre, pero pues ya vimos que quedó bien padre y ahí queda. Y ahí es donde yo les sigo en contacto con la institución, les digo, ellos me apoyan tecnológicamente, pero yo les dije que es una manera muy irresponsable, digamos, de la academia, cuando empiezas a hacer cosas, empiezan a funcionar y lo dejas ahí como una investigación. Yo tenía toda la responsabilidad de que si la gente en Juárez me estaba contactando, un señor me ofreció camiones, los otros me decían queremos hacer esto, queremos hacer el otro, yo simplemente porque el apoyo de MIT ahí quedó digamos, en ciertas partes, yo no lo podía dejar, ¿no? Yo tengo una responsabilidad así como la tienen todos ustedes. Los chavos que se han acercado a mí, te digo, los chavos grafiteros que andan conmigo, ellos no pueden creer que sus imágenes han salido en CNN, en BBC, y me da un gusto enorme porque es para ustedes, ¿no? Entonces yo no soy nadie para decirte, no, lo que tú estás haciendo no es arte, no es arte. No, es una plataforma de expresión y ahí está abierta para todos los raperos. Ahorita la plataforma ya también van a tener la habilidad de subir textos, videos, textos de sus teléfonos, videos de sus teléfonos, todo eso, ¿no? Entonces todas esas expresiones que ahorita estamos utilizando la tecnología y todo van a estar ahí, ¿no? Bueno, respondí. Nada más rapidito, y si me lo permiten, al secretario de la Juventud, realmente una invitación, y espero que más compañeros aquí presentes compartan, a acercar a trabajar con sinergia con el Instituto de Cultura. Me gustaría, tengo 20 jóvenes de mi proyecto aquí en Tijuana también, me gustaría mantener contacto, y no sé si los compañeros también, a cualquiera que le guste escribir, ahí está el proyecto Pluma Joven, sé que es publicidad, pero pues de alguna forma... O sea, esperemos que los institutos y la Secretaría de la Juventud pueda trabajar de la mano con la cultura y el arte. ¿Puedo decir algo a él? Bueno, ahí se lo dejaron ya de tarea. Continuamos con la sesión de preguntas. Vamos acá del lado derecho, por favor. Buenos días, mi nombre es Antonio Zárate, yo soy estudiante de la UABC de Economía. Primero quisiera comentar justo lo que estaba comentando Jessica, y va acorde, yo una vez en una conferencia magistral que nos dieron ahí en mi facultad, el doctor Gabriel Guerra asistió y nos dijo un dato crudo y mencionó algo que para mí es muy importante. El 85% de las noticias en el ámbito nacional son negativas. Él sugirió que, como tú comentabas, porque en vez de hablar de las cosas malas, mejor no somos ciudadanos orgullosos de donde venimos. Lo comentaba justamente el doctor Tito Alejandro. Hay que recordar del lugar donde vinimos y la verdad te quiero dar las gracias por hacer cosas así. Mi pregunta va para el doctor Tito Alejandro Alegría. Nos comentaba que la sociedad latinoamericana tiende a adoptar cosas de los demás países.
Le hice la misma pregunta ayer al gobernador Osuna Millán y quería escucharlo de parte de unas personas como ustedes. No sé si, ¿qué pasaría si utópicamente hubiera un continente americano sin fronteras, con un pasaporte en común, donde hubiera cooperación político, social, económico, cultural y científico? Hablaba y hacía la analogía de que nomás hubiera un solo tipo de comida. ¿Por qué no todo el continente americano queremos el mismo tipo de comida? El tipo de comida donde todos crecemos, donde hay éxito. Usted, ¿qué cree que tendría que pasar o qué tendría que hacerse para que se lograra esta utopía, esta identidad americana? No estoy. No entendí. Sin pasaporte. Ok, es que no entendí un par de palabras. Digo, porque hay mucha resonancia, mucha reverberación aquí. Mira, en Sudamérica uno puede ir de un país a otro sin ningún tipo de visa. Uno solo enseña la credencial de su propio país, la credencial de identidad de su propio país y puede entrar a cualquier país. Es un acuerdo que tiene ya más de una década. En todo el hemisferio norte en el mundo está ocurriendo lo contrario. Las restricciones a entrar y salir son cada vez mayores. No solo en Estados Unidos, en Europa también. Lo que llaman el espacio Schengen. Entonces, es un fenómeno, digamos, ya tiene una década más o menos que empezó. Está relacionado con los cambios geopolíticos en el mundo y tiene que ver también con el hecho de que ahora hay una presión un poco más fuerte de migración desde el sur hacia el norte. Y eso no va a cambiar en el corto plazo. Podemos quererlo, pero así va a ser. Estados Unidos va a cerrar sus puertas cada vez más, como lo vemos, ¿no? Todos los días en los periódicos. Y en Europa igual. Y en todos los países del hemisferio norte está ocurriendo más o menos lo mismo. Y está ocurriendo lo contrario en el hemisferio sur. Cada vez hay más apertura, la gente se comunica más, el comercio mundial está siendo sur-sur cada vez crecientemente más. Antes era sur-norte. Entonces hay un cambio, estamos viviendo un cambio muy fuerte en el mundo. Y uno de esos cambios es que el norte se está cerrando más hacia el sur. Gracias. Chava, por cuestiones de tiempo y para que más puedan participar, les vamos a pedir por favor que hagan las preguntas lo más concretas que se pueda para que más puedan participar. Por favor, vamos del lado izquierdo. ¿Tienes alguien para acá? ¿Qué tal? Mi nombre es Facundo Gámez, estudio en la Universidad Autónoma de Baja California, Negocios Internacionales. Quiero agradecerle al señor Cárdenas por el proyecto que está realizando. Desconocía de la empresa con la que están ustedes desarrollando este proyecto. Y mi pregunta va para el licenciado Mario López. Ya tuvieron ustedes la cuestión, un pequeño problema con lo del patronato del trompo cuando estaba en su construcción. Ahora mi pregunta es, ¿con lo del ámbar va a pasar de la misma manera? ¿Y qué verdadero impacto puede llegar a tener un museo interactivo de adicciones que únicamente cuenta con salas audiovisuales y un recorrido muy corto? Gracias. Yo creo que puede tener un gran impacto. Yo creo que es un concepto muy innovador, digo, y el impacto lo vamos a ver hasta que se eche a andar, ¿no? Y una apreciación personal. Es muy diferente, y volvemos a lo que hablábamos, ¿no? Las iniciativas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. El proyecto del trompo es un proyecto que empieza desde el sector privado, comunitario, a lo largo de años, ¿no? 12 años casi duramos en la construcción, ¿no? Y por el tamaño y demás. Pero tiene, digamos que una base social dentro del sector educativo, dentro del sector empresarial, dentro del sector gobierno. Y así se formó su consejo y los 3 presidentes que han tenido ahí, ahora el cuarto, así ha venido echándose a andar y ya falta una etapa. En el Museo del Ámbar, aún no sé, esa es una pregunta. ¿Por qué? Porque el Museo del Ámbar, a pesar de que sale de una necesidad, de que tenemos un fuerte problema de adicciones en Baja California y sobre todo en Tijuana, es un proyecto que sale del gobierno, ¿no? Es una iniciativa más bien de gobierno ante la necesidad de hacer algo distinto para el tema de las adicciones y sobre todo con la juventud. Viene de conceptos y viene de ideas probadas en Washington, en Europa,
Pero ahora sí que, digamos, como dicen los americanos, es algo más top-down la idea. No sé cómo vaya a funcionar, todavía no, según yo no tiene todavía un consejo, pero es la diferencia de los proyectos y lo vamos a ver, ¿no? Entonces es muy buena pregunta y no sé, vamos a esperar y en un año hablamos, pero creo que es importante contar con ello y debemos estar orgullosos que en Tijuana estamos haciendo cosas nuevas como eso. Muchas gracias. Muy bueno, continuamos aquí al centro, por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Aaron Ríos, de JCI Tijuana y representante del Consejo Ciudadano Juvenil. Son dos cosas muy puntuales, también para el licenciado Mario López. Dentro del plan estratégico metropolitano, ¿qué ideas y qué propuestas tienen sobre lo que es el transporte público de aquí a 10, 15 años? Y cómo un consejo de jóvenes con acciones civiles puede integrar y tener voz y voto en lo que es ese plan estratégico metropolitano, porque si bien los jóvenes también debemos de opinar de aquí a lo que va a pasar en 10 o 15 años. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, es la papa caliente el transporte público en esta ciudad. Tenemos 30 años hablando del tema. Tenemos 15 comisiones, 50 estudios, 100 viajes a Europa, a Asia, a México, a León, a Curitiba. Le hemos dado la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta. Hay un plan de largo plazo de modernización. Se avanzó mucho en la administración anterior. Esta administración le está dando seguimiento. Son dos rutas básicas, ¿no?, de transporte articulado. Una de la Mesa Otay a Santa Fe, una de La Garita al Refugio. Pero es un tema 150% político y 25% técnico. Es decir, técnicamente otras ciudades lo han hecho y lo están haciendo actualmente. Políticamente, ahí es donde está el meollo, ¿no? ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Exigirnos a los responsables, a los que traemos el tema. ¿Por qué? Porque los políticos y los gobiernos actúan en medida de las consecuencias, lamentablemente, ¿no? O sea, o positivas o negativas. Se hacen votos o se hace cosas de no votos, ¿no? Entonces, en medida de que la no acción les salga más caro que la acción, van a empezar, yo creo que a moverse más. En esta administración se está haciendo un esfuerzo. Yo lo veo muy tangible que antes de que termine, por lo menos la primera línea va a estar echada a andar, que es un gran paso. Pero ¿qué puedes hacer? Exigir. ¿Qué debes de hacer? Foros. ¿Qué debes de hacer? Conferencias de prensa. ¿Qué debes de hacer? Solicitar a los técnicos, a los que están responsables, a sentarlos enfrente en un foro y preguntarles. Hubo un intento en la UABC de hacer un foro sobre transporte público. Tengo entendido que al final no se hizo. Entonces, ¿qué debes de hacer? Exigir, exigir y exigir. Es la única manera, ¿eh? Y volvemos, tiene que ser desde abajo. ¿Cuántos jóvenes hay en esta ciudad? ¿Cuántos usan el transporte público? ¿Cuánta gente hay en la ciudad? Imagínense que se calcula que 30% del salario promedio de un trabajador se va en transporte público. Eso es una hipoteca y se está dando a las diferentes capas de nivel de los transportistas, ¿no? Es todo un tema, pero exige.